Escucha estas palabras. Mi origen no es tu costilla, tu origen es mi útero. Estás ingresando a Planeta Mujer y estás comunicándote con las mujerícolas. Sí, escuchaste bien. Si hablamos de planeta Tierra, hablamos de terrícolas y nos referimos a la especie humana. Si hablamos de planeta Mujer, hablamos de mujerícolas, porque somos diferentes. Hay variedades, vas a encontrar las que son pícaras, osadas, divertidas, provocadoras, relajadas, hermosas, trágicas, complejas, inolvidables. Pero somos pícaras soñadoras. Planeta Mujer. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Yo soy Norel y estás ingresando a Planeta Mujer. Hay historias que no empiezan con una elección, sino con una pregunta. ¿Qué me está pasando? Hoy en Planeta Mujer vamos a escuchar una historia real, el testimonio de Sandra, una mujer que comparte su experiencia, cómo fue a atravesar el diagnóstico de lupus y aprender a convivir con una vida que cambió para siempre. Porque detrás de cada enfermedad hay una persona, una familia y una historia que merece ser escuchada. Una historia de dolor, cambios y también de fortalezas. Bienvenida, Sandra, a Planeta Mujer. Gracias por aceptar esta entrevista y contanos quién sos, cómo era tu vida antes de que aparecieran los primeros síntomas. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra, tengo 54 años, a punto de cumplir 55 y hoy les quiero contar un poquito de mi historia. Lo quiero hacer lo más brevemente posible, para que me puedan escuchar y no se aburran. Y bueno, nací, me crié en Florencio Varela, estudié en la medida que me fue posible. Obviamente empecé a trabajar muy tempranamente y en casa de familia empecé a trabajar. Y bueno, este aquí que ahí viene mi historia de vida. Comienzo a trabajar, trabajo mucho, trabajo mucho. Y un día comienzo a sentir que me empezaba a brotar como que si tuviera una alergia, como si comiste algo y te dio alergia y te brotaste toda, pero no me picaba. Entonces era rara la alergia. Sí me dolían mucho. Bueno, obviamente, ¿a dónde vas? Vas al médico, te mandan al alergista, el alergista te hace 1000 pruebas, nada. Y trabajando en la casa de una señora, me dice, yo tengo una amiga que es doctora, que trabaja en el Hospital Durán, y le comenté de vos, y quiere que la vayas a ver. Así que me voy a verla y me mandó obviamente a hacer un montón de estudios más. Y muchos estudios. Y es acá donde se descubre el lupus. Sí, señores, lupus. Lupus, una enfermedad autoinmune que no conoce mucha gente, que tiene muchos nombres, entre ellos lupus, porque antiguamente
las lesiones que te provocaba en la piel eran lo más parecido a una mordida de un lobo, antiguamente. Entonces, del latín, lobo, lupus, de ahí el nombre lupus. Pero también se llama la enfermedad de las mil caras, que es muy difícil de diagnosticar, lleva mucho tiempo diagnosticarte esta enfermedad, no es fácil de diagnosticar. No hay un estudio que diga vos tenés lupus. Pero bueno, hasta llegar a esta parte yo tenía una vida completamente normal, trabajaba, tenía una familia, tenía hijos, ya era abuela, sí, abuela joven, pero era abuela, y todo era maravilloso, normal, como toda la familia, trabajando, pero bien. Pero a partir del lupus empezó otra etapa de mi vida, una etapa donde en algún momento tuve que decidir qué hacer con esta enfermedad que es bastante cruel. Entonces, o me hacía amiga de la enfermedad, o me sentaba a llorar y dejaba que todo tomara su rumbo mal. Entonces decidí ponerle a esta historia: lupus, vos no me tenés a mí, yo te tengo a vos. Estamos escuchando a Sandra. Sandra, tu historia comienza en el Hospital Durán. Una palabra marcó tu vida, lupus. Y hoy con tu propia voz nos estás compartiendo el camino que transformó el dolor en esperanza. Contanos. Bueno, tal es así que, como te decía en algún momento, que también se llama la enfermedad de las mil caras, porque es sumamente mentirosa, porque parece una cosa y no lo es, parece otra cosa y tampoco lo es, así que se presumía de un montón de enfermedades diferentes que me fueron no diagnosticando, pero sí suponiendo que podían ser. Se hablaron de muchas enfermedades, todas crueles, pero pero ninguna decía soy yo. Todas siempre le faltaba algo para terminar de cerrar que sí era, hasta que llegó el lupus, que sí dijo soy yo. Después de mucho, estuve casi 1 año y medio para llegar al diagnóstico, porque por ahí 3 laboratorios decían que sí y uno decía que no, y así todo el tiempo, hasta que llegó el gran día que todos los diagnósticos dijeron sí, soy yo. Bien, había que empezar el tratamiento. Había que empezar un tratamiento. Sí, perfecto. ¿Cuál era el tratamiento? Porque también, como se empezó de cero a buscar cuál era la enfermedad, también había que empezar de cero a buscar cuál iba a ser el tratamiento. Así que había que ir probando esto, había que ir probando el otro, había que ir bajando esto, subiendo el otro. Acá es donde viene a intervenir toda la parte psicológica, porque esta enfermedad le ataca mayormente en la población a las mujeres. Hay un 10% que le ataca a los hombres y a los niños, pero todo el otro porcentaje alto le agarra a la mujer
sobre todo en edad de que todavía puede procrear y gestar y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo, con todos esos ensayos clínicos, empieza a sufrir cambios. Vos, con 38, 40 años, te sentís en el pleno apogeo de la vida, donde tenés los hijos medianamente grandes, donde puedes decir, bueno, soy una mujer, y te encontrás con que todo este tipo de ensayos empiezan a hacer estragos en tu cuerpo, y entonces te miras en el espejo y encuentras a otra persona diferente, totalmente diferente. Entonces empezás a sentir que no sos la misma, empezás a sentir que no te gustás, y si no te gustás vos, seguramente no le gustás a tu marido, y te empiezan a pasar un montón de cosas por la mente y por el cuerpo. Ahí es donde tenés que estar con toda la actitud, con toda la psicología bien parada y con todo el apoyo familiar presente, porque si no todo se desborona. Te juega malas pasadas todo el tiempo. Pero si vos tomás la actitud y decís como te dije yo, como le dije yo al principio, yo te tengo a vos, no vos a mí. Yo te tengo a vos. Y las cosas van a ser como yo diga, en lo posible. Entonces todo empieza a ser diferente, pero si no la pasas muy mal. Hay que informarse y hay que informar a la gente, a la población. Hay que hacer campañas, hay que contarle al mundo que existe una enfermedad que se llama lupus y que trae otro tipo de enfermedades autoinmunes que no son para nada agradables, que no te hacen bien y no te dejan ver bien. Pero si a eso además le agregas un poco de gimnasia, un poco de buena alimentación, un poco de buena actitud, y te rodeas con gente que así te lo haga saber y te lo haga sentir, es más llevadero. Es más llevadero, pero no deja de ser cruel. A mí me quitó un riñón. Me afectó la sangre, me afectó la piel de una manera tremenda, que no puedo estar ni siquiera bajo la luz de mi casa, de mi lámpara de luz, sin tener protector solar. Me afectó psicológicamente un montón, pero lo superé, lo estoy superando, lo sigo superando día a día. Los huesos, las articulaciones, me dio artritis reumatoidea, me dio fibromialgia, me dio un montón de enfermedades que todas son terribles. Tal es así que se me rompe una vértebra de la columna y no me pueden operar porque tantos años de tomar corticoides me dejaron sin calcio y me provocaron la osteoporosis. Entonces no me pueden operar. Entonces eso me provoca dolor las 24 horas del día, los 365 días del año, todos los días, todo el año, siempre. No hay nada que te calme el dolor.
nada que te calme el dolor. Porque lo probamos todo lo probamos. Pero bueno, decidí ir a la pileta, nadar un poco, decidí ir al gimnasio a fortalecer los músculos para que le ayudara a mi columna a sostener el cuerpo, básicamente. Pero si yo no hubiese tomado esas decisiones, no sé qué sería hoy de mí. Pero yo decidí ayudarme. No quedarme quieta, ayudarme. Y sigo ayudándome. A veces me da un poco de nostalgia y un poco de tristeza, pero enseguida lo supero y digo, bueno, es el momento, ya está, ya pasó. Sigamos adelante con toda nuestra actitud. Y hacemos programas de autoayuda y nos juntamos con otras personas que también están pasando por lo mismo, y tenemos grupos en Facebook que invitamos a gente que está siendo recién diagnosticada a participar de charlas con nosotros y de autoayudas, somos personas que tomamos mucha medicación, muchísima medicación. Y no es fácil conseguirla y son muy caras, y también nos convidamos y nos donamos, y así estamos todo el tiempo. Pero no quiero hacerlo mucho más extenso de lo que es muy extenso. Sí quiero hacer hincapié en esto. Si alguien te dice que tiene lupus, apóyalo. Bríndale contención. Es muy duro para esa persona que si te cuenta que tiene lupus lo ignores. No es contagioso, no tengas miedo. No es contagioso para nada. ¿Sabes qué? Es lo peor que le puede pasar a una persona que tiene lupus: tu indiferencia, tu ignorancia, tu mala información. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona que tiene lupus. Juntarse con alguien que le pase todas esas cosas. Por eso este 10 de mayo te invito que ese es un lacito morado que te identifique como que estás enterado que hay una enfermedad llamada lupus que afecta a mucha gente de la población, sobre todo a las mujeres, que es una enfermedad muy cruel, pero que vos estás enterada de qué se trata. Y nada, eso. Te invito a que te informes, te invito a que nos busques en Planeta Mujer, la radio del rock nacional, y ahí te enteres, te informes y preguntes, y si quieres saber más te contamos, y si conoces a alguien que necesita más información, nos pongas en contacto, y bueno, para eso estamos. ¿Cómo fue la etapa donde atravesaste las probables enfermedades diferentes? Porque eran todos pronósticos, no había diagnóstico, hasta que llegó. Y el lupus dijo, acá estoy. Y a partir de ese momento te vamos a escuchar todo lo que pasaste para aprender a transitarlo, tanto vos como tu familia. Bien, entonces de pronto me dicen, tenés lupus. Me hacen un montón de estudios y me dicen, ¡pum!, tenés lupus. Yo en ese momento me quedé... no entendía bien lo que me estaba diciendo la doctora. ¿Por qué no entendía bien lo que me estaba diciendo la doctora? Porque yo era una de esas miles de millones de personas que aún todavía no saben de la existencia de esta enfermedad. A ver, mi reacción fue sorpresa, porque
no sabía de lo que me estaba hablando. Entonces, obviamente le pregunto qué era eso, de qué se trataba. Y entonces ella, por supuesto, me contesta, me dice, es una enfermedad autoinmune que no tiene cura. Ahí es donde me asusta. Me dice, no tiene cura, pero tiene tratamiento. Pero al decirme no tiene cura ya, ahí sí me ocasiona algo. Digo, no tiene cura y entonces, ¿qué viene? ¿Qué hago? El lugar donde me atendía tenía una confitería. Entonces, ella me manda a hacer unos estudios más y bueno, yo salgo y me me asiento en esa confitería y entonces me pongo a pensar y digo, bueno, no tiene cura, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se lo digo a mi familia? Si bien yo tenía los chicos, no eran mayores, pero tampoco eran niños, bebés. Tenían 16, 17, 18, algunos arriba de 20. Pero había que llegar y decirles, tengo una enfermedad que no se cura. Bueno. Llegué a casa y obviamente lo junté y les dije, bueno chicos, esto es así. Pero la doctora también a su vez también me da un poco de tranquilidad porque me dice, antiguamente era una enfermedad que no tenía muchas perdonen las pausas, es que todavía eso me provoca algo. Pero bueno, en fin, hoy en día cambió la tecnología, cambió la medicina, cambió un montón de cosas y hoy hay una mejor calidad de vida para la gente que tiene lupus. Pero por sobre todas las cosas, la mejor calidad de vida que le podés dar a este tipo de enfermedades es la actitud. La actitud. Es el cómo te paras frente a ella. No fue fácil. No fue fácil aceptarla, no fue fácil convivir, no fue fácil nada fue fácil con ella. Nada fue fácil con ella hasta que yo tuve que tomar la decisión y la actitud de cómo me iba a parar frente a esta cosa que no conocía, a esta enfermedad que no conocía, que no tenía ni idea, que hasta el día de hoy hay gente que no tiene ni idea, porque la palabra suena mal, lupus. Lupus suena a algo terrible, a algo contagioso. La gente tiene miedo, inclusive. Cuando decís lupus, no es que tenga miedo, tiene desconfianza. Siente que es algo contagioso. Y no es para nada contagioso. Por eso esto da para mucho que hablar, pero yo quiero hacerlo lo más corto posible y hacer hincapié en lo más importante, que es la información. Pero da para mucho, es un tema que da para mucho porque el lupus no termina solo en el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune que va trayendo otro tipo de enfermedades. Y si querés te digo, ¿qué es básicamente el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune que hace que tus células se desconozcan y te ataquen a vos misma. O sea, tu cuerpo
te ataca a vos mismo. Y hay 4 lupus distintos en el mundo que existen. Uno es el que yo tengo, que es el eritematoso sistémico, que te va atacando sistemáticamente el organismo de tu cuerpo. Una temporada te ataca los riñones, otra temporada te puede atacar el corazón, la piel, la sangre, principalmente ataca los riñones. Y así sistemáticamente te va atacando a todos los organismos del cuerpo. Pero contanos por qué 10 de mayo, por qué la cinta morada, qué significa y cómo ustedes ese día se presentan ante una sociedad que no es indiferente ante el dolor del otro, está asustada. Y yo te decía, mientras charlábamos, que la gente puede tener 2 actitudes, amor o temor ante lo desconocido. De querer informarnos y estar al tanto de todo lo que significaba tener lupus y tratamientos y todo, bueno, nos llegamos al lazo morado, al lazo violeta, y el 10 de mayo, que tampoco teníamos ni idea que existía, pero bueno, fue decretado así por la ONU, o sea, por la Organización Mundial de la Salud, que el 10 de mayo iba a ser el Día Mundial del Lupus, el 12 el Día de la Fibromialgia y todo lo que tenga que ver con enfermedades reumatológicas y demás. Todas atraídas por el lupus, todas autoinmunes. Y bueno, a partir de ahí es que nos identificamos con el lazo, como el lazo rosa es el que se identifica con el cáncer de mama, bueno, como para decir algo, ¿no? El lazo violeta, púrpura, no sé, según el país, el nombre, es el identificatorio para el Día Mundial del Lupus, y el 10 de mayo, obviamente. Ese día conmemoramos a toda la gente que... De hecho, este 10 de mayo se va a iluminar todo lo que es el Puente de la Mujer, el obelisco, y algunas sedes gubernamentales de acá de la provincia de Buenos Aires. Va a estar iluminado de ese color, conmemorando el Día Mundial del Lupus. Muchos de nosotros vamos a estar en algunos lugares como en hospitales, clubes y todo lo que nos permita pararnos y entregar, poder ponerles un lacito en su ropa y entregarle algún folleto con información básica, pero información al fin, para que esta enfermedad se conozca, para que además de que esta enfermedad se conozca, se pueda investigar más, se puede investigar más y saber más sobre esto. Sí. La enfermedad dejó su huella, cambió su cuerpo, pero no su esencia. Sandra aprendió a aceptarla y aprendió a mirarse con amor. Pero el camino sigue. Y en el próximo capítulo descubriremos cómo la esperanza y los vínculos la sostienen. Y su historia continúa acá, en Planeta Mujer.
todo empieza a caer. No pide paso ni responde, solo te enseña a sostener. Llega despacio entre la niebla, sin hacer ruido al despertar. Y cuando el miedo cierra puertas, ella te invita a respirar. Cuando el aire pesa y la noche es larga, hay algo dentro que todavía canta. Cuando habla el alma, tiembla la sombra, vuelve la fuerza, respira la aurora. Sigue aunque duela, sigue sin mapa, hay una luz que nunca se apaga. No viene a borrar la herida, ni a deshacer lo que dolió. Viene a decirte que en la grieta también aprende a entrar el sol. Y lo que un día fue silencio, hoy tiene nombre al regresar. No era el final, solo un invierno, buscando sitio para hablar. Cuando el aire pesa y la noche es larga, hay algo dentro que todavía canta. Cuando habla el alma, tiembla la sombra, vuelve la fuerza, respira la aurora. Sigue aunque duela, sigue sin mapa, hay una luz que nunca se apaga. Si caes que sea para alzar la mirada, si lloras que el agua te devuelva el alma. No todo lo roto se pierde o se acaba. A veces la vida se nombra y se salva. Cuando habla el alma, cede la escarcha, cruza la herida, florece la calma. Sigue aunque duela, sigue sin mapa, lo que hoy te llama, mañana te abraza. Hay una luz que nunca se apaga. Nos interesa tu historia, que nos puede servir a nosotras, tus amigas, para aprender, entender la vida, darnos ejemplos de entereza, de lucha, de salir adelante. Escribinos al WhatsApp 11 44 71 42 83.